El 10 de noviembre de 1834, en esta vieja casa de Villa Ballester nacía José Hernández, periodista, político y el más grande poeta gauchesco de la historia argentina. A su pluma le debemos uno de los textos fundacionales de nuestra identidad cultural como nación. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Con estos versos cortos, de rima simple y acompañado típicamente por el sonido de una guitarra, comienza la historia del gaucho Martín Fierro, uno de los pilares de la literatura nacional. Su relevancia lo ha convertido en la obra literaria argentina que más veces ha sido adaptada a otros medios. Existen múltiples versiones en el cine, la televisión, el teatro, las artes plásticas y hasta en los maravillosos dibujos de Roberto Fontana Rosa. El gaucho está comprometido con su tierra, casado con sus problemas y divorciado de su riqueza. El Martín Fierro es un relato simple pero extraordinario. Narra la vida de los gauchos en la pampa argentina de fines del siglo XIX. Un país que buscaba crecer y expandirse, pero que aún tenía graves problemas para defender las fronteras internas de los ataques de los indígenas. El Martín Fierro cuenta, en principio, parte de la vida del gaucho Martín Fierro. Es un personaje que en el primer libro es perseguido. Sí, tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto en el que el gaucho es perseguido por el Estado porque no cumplía un rol económico fundamental en la economía que se quería implantar. El gaucho vivía en su terrenito, con su mujer, con sus hijos y haciendo siempre lo suyo, pero no estaba adaptado a la economía que se esperaba para ese momento, una economía de quizás una mayor explotación. Se podría decir que el gaucho era considerado en cierta manera un vago, y de hecho justamente la ley de leva lo que implicaba era eso. Todo aquel que no tuviera una papeleta, un comprobante de que estaba llevando a cabo alguna actividad laboral, era llevado a la frontera, a los regimientos de frontera, a los fortines, a defender justamente el territorio de los indios. ¿Qué implicaba ir a la frontera? Implicaba participar en la vida militar de los fortines, justamente que buscaban defender el territorio de los indios. Eran la última avanzada antes del territorio aborigen. Y es en este contexto donde transcurre el relato de la obra cumbre de la literatura gauchesca, la historia del gaucho Martín Fierro, un hombre libre, pacífico y valiente que vive una vida tranquila con su mujer y sus hijos. Le gusta cantar y frecuentar la pulpería, hasta que una tarde lo detienen acusado de no haber votado y lo mandan a la frontera a pelear contra los indios. Cuando te llamé a votar te me hiciste el remolón. Vos debés servir a los de la oposición. Vamos, pasa. Vos también. La promesa es de buena paga, que volverían en 6 meses y que el Estado cuidaría de los suyos, pero la historia sería otra muy distinta. No les daban comida, no les pagaban lo que tenían prometido pagarles, el tiempo que ellos debían pasar en la frontera era mucho más que el que le habían dicho, e incluso cuenta cómo tienen que valerse por sí mismos constantemente, incluso negociando con muchas veces los aborígenes, con los indios, contra los cuales deben pelear. La vida de los fortines es dura, corrupta e injusta. Fierro sufre todo tipo de suertes en la frontera, hasta el castigo de ser estaqueado para disciplinarlo. Luego de esto, Martín Fierro escapa de la frontera, vuelve a su casa y se encuentra, como dice, que de su rancho no quedó ni la tapera, que su mujer ya no está y que de sus hijos no ha quedado ninguno, se han desparramado por el territorio. Y es entonces cuando decide ser gaucho malo. Desertor de su puesto en la frontera y ahora gaucho matrero, Fierro está fuera de la ley. Y es así como la justicia lo persigue hasta una pelea en un pajonal, donde la valentía de Fierro asombra a uno de los policías que lo persigue, el sargento Cruz, que se suma a pelear junto a él. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo: ¡Cruz no consiente que se cometa el delito de matar así a un valiente! ¡Bueno, sé, cobarde!
Tranquilo, amigo, tranquilo. Cruz y Fierro entonces en ese momento deciden, cuando termina la pelea, que ya ese espacio, ese territorio no es para ellos. El gaucho no está preparado para ese territorio. El Estado ya no los recibe, no los cuida, sino que deben escapar. Y ven justamente el territorio indio como una tierra de posibilidades. Ese indio que es un enemigo es también lo desconocido, y hacia así se van. Y ahí termina el primer libro. La primera parte del Martín Fierro fue publicada en 1872 y su continuación, llamada La Vuelta de Martín Fierro, en 1879. Ambos volúmenes componen la obra cumbre de José Hernández, un texto que atrapa desde su construcción de un héroe trágico, complejo, pero con el que todos nos podemos identificar. El Martín Fierro es una persona que ha sufrido mucho y que también ha hecho gala de su valentía y se ha defendido frente a los atropellos que han cometido contra él. Creo que sería interesante también pensarlo, ya no tanto en términos de héroe o de antihéroe, sino en términos de personaje. Tiene de ambas. Y creo que allí también radica un poco la importancia de este texto. Es un personaje bien humano, es un personaje bien cercano. Martín Fierro no se muestra como, o no se exhibe, o José Hernández no lo describe como un personaje inaccesible, sino que todo lo contrario. Al estar incluso contado en primera persona, porque el Martín Fierro es el mismo canto de Martín Fierro, uno puede sentir que lo oye y puede conmoverse con sus aventuras y con sus desventuras. El impacto de la obra de José Hernández en nuestra cultura es equiparable a la del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra para el resto del mundo hispanoparlante. Martín Fierro claramente tiene ganado su lugar en lo que es la literatura argentina. Conforma el canon de la literatura argentina desde ya, pero además no solamente por una cuestión crítica, sino porque por la propia obra en sí, por la lectura de la obra podemos darnos cuenta de que es un texto muy valioso y muy rico. Además también es muy importante a nivel poético, no debemos perder de vista de que Martín Fierro es un texto poético, es una poesía, porque está muy bien construido desde el punto de vista de su versificación, de su rima. José Hernández ha sabido componer con maestría este texto y por eso también es que ha perdurado en el tiempo, no solamente por las lecturas que se han hecho después, sino por el valor que se le ha dado en sí al libro. Además de su valor poético como relato de una época, la obra de José Hernández trascendió su dimensión literaria y se incorporó para siempre en el ADN de nuestra nación. El Martín Fierro es muy importante para la construcción de la identidad argentina, primero y principal porque contiene, ya la obra en sí contiene varios rasgos de lo que nosotros hoy en día seguimos considerando argentino y nacional. La imagen del gaucho, la payada, toda la utilización del territorio de la Pampa. Y también es importante el Martín Fierro para la tradición argentina, por ejemplo en el contexto del centenario, en el 1910, momento en el cual había muchísimos inmigrantes que llegaban aquí a la Argentina, sobre todo a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Las élites gobernantes veían como una amenaza a esos inmigrantes que estaban llegando, que comprometían de alguna manera a la cultura nacional y que ponían en jaque algunas organizaciones propias de lo nacional, y han visto en el Martín Fierro y sobre todo en la figura del gaucho una figura sobre la cual construir una identidad nacional. Entonces el Martín Fierro en el centenario fue una herramienta muy fuerte y muy importante para construir la identidad nacional. Una presencia en nuestra cultura que sigue viva gracias a la sabiduría de sus versos y a aquellos famosos consejos que Fierro le regala a sus hijos cuando los reencuentra luego de muchos años. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. José Hernández construye en el Martín Fierro una serie de refranes que es muy difícil de rastrear si son refranes populares que se insertan en el Martín Fierro o si son refranes de José Hernández que luego se insertan en el refranero popular. Es precisamente gracias a estos refranes y su sabiduría que aún hoy el mensaje de Martín Fierro se mantiene vigente. Yo creo que la importancia que sigue teniendo hoy en día el Martín Fierro es que tiene un tema que no se ha desactualizado, que es justamente la lucha contra la opresión, la lucha contra las violencias. Martín Fierro es un perseguido. Martín Fierro es un perseguido por el Estado. Yo creo que hoy en día la lucha, ¿sí?, de muchas personas que están atravesando por situaciones
muy complicadas, política y económicamente también, pensándolo, se pueden reflejar en este libro. Si Martín Fierro viviera hoy, sería un inconformista, sí creo que sería un rebelde y creo que sería un personaje que no se quedaría callado frente a las injusticias. Yo creo que hoy en día sigue habiendo situaciones en las cuales el Martín Fierro sigue siendo significativo y por eso también se sigue dando, yo lo sigo dando y yo lo sigo recomendando y lo sigo leyendo.